Sano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. Bienvenidos a este webinar. ILSI Norandino cubre los países de Colombia, Venezuela y Ecuador. El día de hoy vamos a tener este excelente webinar sobre grasas, evidencia en nutrición y salud. Esta es una actividad del grupo de trabajo de grasas de ILSI Norandino. Bueno, pero ¿qué es ILSI Norandino? Nosotros somos una red global de científicos, tanto del sector público como del privado, que trabajamos de manera conjunta en un ambiente neutral, bajo los principios más altos y verificables de integridad científica, con el fin de generar, analizar y comunicar ciencia necesaria con el fin de mejorar la política pública y el bienestar, así como la protección, la salud pública y el bienestar, así como la protección del ambiente. Somos una ONG a nivel global, sin fines de lucro, tripartita. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajamos industria, academia y gobierno. En total, a nivel mundial, somos 16 entidades. Pero ¿cómo trabajamos en ILSI? Nosotros lo primero que hacemos es identificar en conjunto los retos regionales en aquellos temas asociados a las ciencias de la vida. Luego unimos las capacidades técnico-científicas, tanto de industria, academia como gobierno, para finalmente favorecer o generar un impacto positivo en la salud pública y del ambiente. ILSI en todos los proyectos que lleva a cabo tiene un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y pues ya para finalizar, compartirles la declaración de exención de responsabilidad. Las opiniones expresadas en las siguientes conferencias no son del presentador experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Cada científico, en este caso la doctora que nos acompaña el día de hoy, ha tenido total libertad para preparar su conferencia. Recordarles que nos encuentran como @ilsinorandino en LinkedIn, Twitter y Facebook, en nuestra página www.ilsinorandino.org o en mi correo electrónico dirección-regional@ilsinorandino.org. Bien, entonces le damos a todos la bienvenida para este webinar sobre grasas, evidencia en nutrición y salud. Acuérdense que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat y que al final van a poder tener acceso a un link que estará en nuestra página web, en el sitio de eventos, donde van a tener acceso a la grabación de esta conferencia. Por supuesto, el objetivo de este webinar, que es explorar los avances y la evidencia de las grasas y sus efectos en nutrición y salud. Hoy nos acompaña la doctora Pilar Uriza. Pilar es nutricionista, dietista, tiene una maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos y es investigadora de la Universidad EXI. Es apasionada por integrar la nutrición y la política regulatoria a favor de la salud de las personas, con conocimiento muy importante y varios años de experiencia en el sector público y también privado, trabajando con equipos multidisciplinarios en las áreas de salud, nutrición, asuntos regulatorios e investigación, y tiene además una especialidad en Ciencia y Tecnología de Alimentos, asuntos regulatorios, entornos, estilos de vida y entornos saludables. Pilar ha trabajado también para el sector público y privado, es consultora o ha sido consultora ante el Ministerio de Salud y también para la Organización Panamericana de la Salud. Uno de sus proyectos de trabajo es el tema de ácidos grasos trans. Entonces, bienvenida, doctora Pilar, adelante. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Claudia, por esta gran invitación que nos haces en esta sesión de jueves. Ya casi cerramos el mes con esta sesión a propósito que se vienen festividades. Entonces vamos a iniciar nuestra presentación. Nosotros aquí ya estamos hablando respecto a grasas, evidencia en nutrición y salud. Bienvenidos todos. La idea es que nos sintamos muy cómodos y más cercanos al tema de las grasas, saber qué tan cierto es de que siempre de alguna forma nos han hablado mal de las grasas, saber interiorizar eso también en nuestro organismo y pensar también en todo lo que tienes en casa, ¿cierto? Aprovechando en este momento lo que tendrás posiblemente en tu mercado, con lo que cocinaste el almuerzo, con lo que hiciste el arroz, el desayuno esta mañana, posiblemente en alguno de esos casos usaste una grasa y quisiéramos saber de fondo
cuál es esa evidencia sobre el efecto que podría hacer en nuestro organismo y en nuestra salud. Vamos a explorarlo juntos. A partir de este momento, por supuesto, nos pueden dejar sus preguntas en el chat. Normalmente también estamos pendientes de una interacción constante con ustedes a pesar de que estemos aquí en este medio virtual. Hola para todos de nuevo, pues Claudia hizo una presentación. Soy Pilar Uriza, yo estoy acá porque amo la nutrición y salud y porque me encanta que construyamos conocimiento en comunidad. Me puedes encontrar en diferentes tipos de redes para mis datos de contacto. Empezamos con una parte muy importante sobre la declaración de conflicto de intereses. Yo en este momento declaro que no tengo ningún conflicto de interés más que el interés en la ciencia y en la nutrición, ¿cierto? He trabajado tanto con el sector privado como con el sector público. Entonces, si hay conflicto de interés, es con esas partes con las que he trabajado, de las cuales he aprendido mucho y hemos construido. Asimismo, en este momento me encuentro directamente vinculada con la parte de la academia. ¿Qué vamos a explorar juntos? Tenemos este ordenador. Nos están acompañando personas de diferentes partes de la región, en especial Latinoamérica, de Chile, de México, y queremos explorar entre todos grasas y tipos de grasa como primera instancia. Es un breve recorderis, por lo que nosotros tenemos aquí personas que son ingenieros, personas del área administrativa, digamos diferentes perfiles, entonces para estar todos en sintonía con unos conceptos básicos. Vamos a proseguir con aquellas fuentes alimentarias, porque ya identificando posiblemente qué tipos de grasas, entonces es lo que te digo, posiblemente tú encontrarás en tu casa que vas a tener diferentes fuentes alimentarias con diferentes tipos de grasas. Y por lo tanto, entonces ya proseguiremos, si ya conocemos estos conceptos básicos de grasa, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales? ¿Qué tanto tendríamos que consumir? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Versus la realidad de lo que se está consumiendo en nuestros países. ¿Cómo será ese consumo que se está dando? ¿Por qué vemos recomendaciones y consumo? Porque es que depende de esas recomendaciones qué tanto se curan, si está debajo o si se está excediendo, pues tendremos unos efectos en salud. Esos efectos en salud son lo que procederemos en el siguiente punto, ya casi cerrando para poder profundizar sobre esas evidencias científicas que hay en nutrición y salud. ¿Por qué vamos a explorar esto? Porque muchos nos han dicho sobre las grasas y hoy queremos cuestionarlo, construir ese criterio juntos para saber qué tantos efectos tendrían en términos de nutrición y salud y poder tener al final de cierre unas conclusiones que propongo. Las conclusiones entre todos las vamos a ir haciendo, al igual que con nuestras preguntas, porque esta es una construcción conjunta de nuestro conocimiento. Entonces, iniciemos un poco con esta cita. Esta cita, de alguna forma, nosotros seguramente la hemos escuchado y esta cita quiere decir o está relacionada más con que Benjamin Franklin nos comentó, he visto pocos morir de hambre, ¿sí? Pero de comer cientos, ¿sí? Ese Benjamin Franklin desde el siglo XVII estaba mencionándonos esto. Él estaba hablando respectivamente respecto a que pocos morían de hambre, a pesar de que en esa época pues se daban unas problemáticas sociales de hambruna, pero sin duda se venían de nuevo visualizando efectos en relación al exceso del consumo. Entonces, no solo en temas de grasa, sino en términos de diferentes partes nutricionales. Vamos aquí precisamente con esta siguiente diapositiva, en donde nosotros tenemos este número. Tú lo ves en pantalla y uno dice, bueno, este número, tantos ceros a la derecha, ¿qué será? Y con esta crisis financiera será el baloto, el premio mayor de la lotería, ¿qué podrá significar este número? Entonces, quiero que tú lo leas, ¿cómo se leerá esto? Tiene 3, 6, 9 ceros. ¿Qué piensas de esto? Escríbenos en nuestro chat, ¿qué podrá ser este número? Pues, como introducción a la parte de grasas y antes de los conceptos, tenemos que ser sensibles sobre lo que está pasando en nuestro mundo en términos de nutrición y salud. Entonces, este número, que son 2.000 millones, son 2.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. 2.000 millones de seres humanos que están afectados por el sobrepeso y la obesidad. Si bien hace unos años en nuestros países, ustedes muchos coincidirán, hablábamos más de las deficiencias de la desnutrición, hoy en día estamos confrontando una doble carga y detrás de esta doble carga, pues hay una parte que es
la parte de nutrición, unas causales, cómo nos estamos alimentando. Hoy vamos a profundizar en uno de esos aspectos. ¿Qué estará pasando con las grasas? ¿Qué efectos nos están causando? ¿Cuáles son? Entonces, por eso queríamos traer este número, que más que un número, son seres humanos. Seres humanos en Colombia y en el mundo entero, ¿sí? Que está sumando 2.000 millones de personas que tienen exceso de peso. Y no es un tema de estética, es un tema de qué está pasando adentro de estas personas, que conlleva muchas veces a otras enfermedades y a un aumento de la morbimortalidad, mayor enfermedad y mayor muerte en las personas. Como decía Julio Bedergue de la FAO, hoy cada día, por cada persona que está sufriendo hambre, hay 6 que tienen exceso de peso. Entonces este número pues va en esta cifra y va creciendo. Exploremos por eso a profundidad uno de los factores dietarios tan importantes que son las grasas. Las grasas y los tipos de grasas. Recordemos unos conceptos sobre las grasas. Tal vez muchos hemos visto esto en nuestro colegio, en nuestra universidad, en el trabajo en el que estamos, nos ha tocado explorar más de grasas, entonces alineemos un poquito esos conceptos. Precisamente grasas o lípidos sencillamente son sustancias orgánicas, ¿cierto? Se encuentran disponibles en nuestra naturaleza. Biomoléculas que incluso están en nuestro propio organismo, están en tu cuerpo. Hablaríamos de casi un 15 a 30% de la masa corporal, normalmente es masa grasa. Y esas biomoléculas las denominamos por unas estructuras químicas, por su parte, como ácidos grasos o glicerolas principales. Aquí ves en pantalla esta molécula que está aquí como en 3D. Este justo es un ácido graso, el butírico, de los más corticos que hay, porque mira, los negros son carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Vamos introduciéndonos a la química que vimos en el colegio. La parte rojita también que nosotros tenemos en la parte de los oxígenos y tenemos los hidrógenos en blanco. Este es el ácido graso butírico. Son aceites, ceras, glicéridos y son insolubles en agua. Todos lo sabemos, ¿no? Si nosotros echamos en un vasito de agua unas gotitas de aceite, pues son insolubles en agua. Una gran cantidad de fuentes alimentarias. Los tipos de grasas los podemos tener como de forma más común en nuestros alimentos como ácidos grasos y glicéridos, para que tengamos presente. Por eso vamos a profundizar mucho en el tipo de estas grasas, su estructura, y vamos a tener que explorarlas mejor para poder entender esa evidencia que nos está demostrando un gran diferencial entre el tipo de ácidos grasos. También tenemos lípidos complejos, por ejemplo, como los fosfolípidos, como las lipoproteínas, ¿cierto? Cada vez que a ti te hacen un examen de sangre que te miden el colesterol, ahí te están midiendo diferentes tipos de lipoproteínas, ¿sí? Lípidos complejos. Y tenemos otros lípidos no glicéridos también que me involucran a mí, por ejemplo, las vitaminas liposolubles, para que entonces tengamos presente entre varios que se llamarían no glicéridos o no saponificables. Dentro de los ácidos grasos vamos a explorar mejor. Y esta nos da una introductoria. La química. Esa es la cuestión. No nos vayamos a asustar con nombres que a veces nos suenan como muy raros o que nos recuerdan química y a algunos no les gusta, porque finalmente química nos rodea, mira, nuestro cerebro, nuestro corazón, todo es química. Lo que pasa es que entendiendo un poquito, por lo menos, dos factores, dos principales factores en cuestión de ácidos grasos. Uno, el largo. Aquí el largo importa. Para los ácidos grasos es muy importante el largo. ¿El largo de qué? De las cadenas. ¿Qué tan largas son esas cadenas químicas? Y lo otro, enlaces. Enlaces dobles, enlaces sencillos. Esa es la cuestión, la química. Entonces, veamos un ejemplo precisamente que nos da sobre las estructuras químicas. De nuevo, aquí tenemos la composición entre carbonos, oxígenos e hidrógenos, pero tenemos en primera instancia un ácido graso saturado. Si miras tú toda esta cadena de inicio a fin, la recorres, en ninguna parte ves que hayan dos rayitas, es decir, son puros enlaces sencillos, no hay enlaces dobles. Dentro de la estructura básica entre los carbonos, termina siempre acá pues nuestro grupo carboxilo, pero nosotros tenemos en el caso de ya los ácidos grasos que siguen aquí en el segundo y en el tercer lugar, tenemos la parte de insaturados, ¿cierto? Entonces una insaturación, ¿qué es? Dobles enlaces. Aquí te encuentras con una, aquí también te encuentras con una, y aquí a veces incluso hay otros ácidos grasos que no tienen solo una, sino que encuentran dos o tres. Si solo tenemos una es monoinsaturado, un enlace doble. Si hay más es
poliinsaturado. Hay una amplia diferencia entre estos dos que va a marcar también una diferencia en cuestiones de nutrición y salud. Esa diferencia tiene que ver con esta ubicación de los átomos de hidrógeno. Los azulitos son los hidrógenos, ¿cierto? Entonces, cuando hay una configuración de tipo trans en un ácido graso, mira que los hidrógenos se encuentran como del lado opuesto, se encuentran contrariados dentro de la cadena. Pero cuando hay una configuración, normalmente en la mayoría de insaturados que llamaríamos algunos positivos para la salud, los átomos de hidrógeno están del mismo lado. Teniendo claro este concepto básico del largo, de los dobles enlaces y el término de trans, cuando hay una configuración diferente o del lado opuesto del hidrógeno, nos va a quedar más fácil poder explorar a fondo esa evidencia juntos. Entonces, aparte de estructuras químicas, vamos a dónde están, porque es que necesitamos precisamente nosotros saber, ok, tú me dijiste que si en la casa los tengo, pero ¿cuáles son y dónde están? Eso es lo que vamos a explorar. Las fuentes alimentarias, entonces de nuevo regresamos a esto, porque se pueden clasificar también de acuerdo a los diferentes tipos de grasas, así son insaturados o saturados. ¿Te acuerdas? Saturado, enlaces sencillos, insaturados, enlaces dobles. ¿Por qué tenemos que hablar de la química? Porque es que de esa química los absorbemos diferente, ¿cierto? Lo vas a absorber diferente, lo vas a almacenar diferente, entonces va a tener unos efectos negativos o positivos en tu salud, van a ser diferentes. Por eso estamos haciendo esa diferenciación y porque ha sido en los últimos años lo que ha trascendido en grasas, en no hablar al igual para todas, porque esa diferencia, ahí sí como que la química es la cuestión, hace que tenga unos diferentes efectos. Tenemos los saturados, pero entonces también más diferencias. ¿Te acuerdas que te dije que aparte del doble enlace o enlace sencillo era el largo? Entonces en saturados tenemos de cadena corta, que quiere decir pocos carbonos. Ya vamos a verlo. Cadena media, más carbonos. Cadena larga, muchos más carbonos. Estos son ácidos grasos que manejan una parte de enlaces sencillos. ¿Sí? No tienen enlaces dobles. Y aquí tenemos insaturados en donde sí tenemos un enlace doble cuando es mono de un enlace doble o poliinsaturados varios enlaces dobles. Tenemos de cadena larga, todos son normalmente de cadena larga para insaturados. Y en monoinsaturados, aquí ya te sonará mejor. Ah, el omega 9, yo sí he escuchado, tú sí has escuchado de omega 9, de omega 3, de omega 6. ¿Y en qué alimentos? Posiblemente. Ahí ya estás visualizando en qué alimentos principales predominan. Hay que dar una claridad. Ahorita vamos a explorarlo mejor. Un alimento normalmente tiene diversidad de ácidos grasos, ¿sí? Pero hay algunos predominantes. No quiere decir que el aceite de oliva sea 100% ácido oleico u omega 9, sino hay una diversidad, pero sí estamos hablando de los que predominan por lo menos desde las fuentes alimentarias, poliinsaturados. En los insaturados tenemos estos que dijimos, el cambio en la configuración trans, pero hay unos naturales que se encuentran normalmente en las carnes de los rumiantes, ¿sí? De la vaca, de la cabra, pero también hay industriales que normalmente son producidos de forma intencional por unos procesos industriales para que tengan mejor tolerancia a la temperatura, para que tengan mayor durabilidad y han surgido a lo largo de las últimas décadas como solución en la industria alimentaria para dar respuesta a esas necesidades tecnológicas, ¿sí? Entonces tenemos claridad entre saturados, insaturados y fuentes alimentarias. Si tú tienes ahí en casa, mira, yo tengo aquí entonces un maní, bueno, ¿dónde clasificará este maní como tal? Pues posiblemente tiene alguna parte de composición más de insaturados entre poli y monoinsaturados, ¿sí? Eso es para que podamos comprender ahorita esa diferenciación de los efectos. Y entonces, ¿cómo era esto de que los saturados a veces que uno había escuchado que eran negativos como tal por ser solamente enlaces sencillos? ¿Tienen una diferenciación? Sí. Hay cortos, cadena corta es máximo hasta 6 carbonos, ¿sí? Y aquí tienes los nombres. No te asustes con los nombres. Algunos de nosotros ya los trabajamos en industria, pero aquí hay personas de diferentes campos de acción. Tenemos también una parte de cadena media, ¿cierto? De cadena larga y de cadena muy larga. Cortos hasta 6 carbonos. ¿Te acuerdas cuando vimos el butírico? Muy chiquito. Cuando son de cadena media van de 7 a 12 carbonos.
Cuando son de larga ya son más de 12 y cuando es muy larga son más de 20 carbonos, ¿sí? La composición química. Acuérdate que el largo importa porque va a ser absorbido diferente, porque lo voy a procesar, lo voy a almacenar diferente. Esa es la gran diferencia. Y entonces, ¿cómo está realmente esa composición dentro de la parte de los diferentes tipos de grasa? Ubica acá el aceite que tienes en la casa seguramente. ¿Cuál aceite compras tú? O también ubiquemos todos de los que se han vuelto de pronto más famosos, ¿no? Ah, miren el aceite de coco, que ha cogido una fama tremenda. ¿Qué quiere decir esto? Lo rojo es la composición de grasas saturadas, ¿cierto? Es decir, enlaces sencillos. Seguimos por poliinsaturadas o monoinsaturadas, al azulito poliinsaturadas y el amarillo monoinsaturadas. Las diferentes composiciones y los que tenemos en nuestros países son de diferentes tipos. En algunos países predomina más el de soya. Suele llegar fuertes importaciones a Latinoamérica para aceites de soya. Mira la composición de soya, que tiene una parte saturada, pero mayor composición de poliinsaturadas, y una serie también aquí de lo que tenemos entre monoinsaturadas. Si pensamos en el de girasol, aquí en Colombia hay mucho de girasol y de maíz. De girasol y maíz, mira, solo tenemos un menor porcentaje de saturadas, mayor porcentaje de estas poliinsaturadas, siendo el linoleico o el mismo omega 6 el predominante. Es diversa esta composición. Ahora también, ¿qué pasa si yo este aceite, esta mantequilla, la caliento, la horneo? Bueno, se dan otro tipo de reacciones, ¿no? Por lo menos estamos viendo hoy la parte básica de lo que serían las grasas. El aceite de coco, entonces tú dirías, ay, entonces ¿será que es malo? ¿Por qué se volvió tan famoso si está lleno de grasas saturadas? Mire eso, 91% de grasas saturadas en el aceite de coco. Ah, ¿te acuerdas que hablábamos aquí de que el largo importaba? Entonces, miremos esa composición en detalle de grasas saturadas. Aquí está la composición de ácidos grasos saturados en los alimentos de diferentes alimentos. Todos son saturados, láurico, mirístico, palmítico, esteárico. Aquí te puse los largos de las cadenas, entonces tenemos carbonos de 12 carbonos, de 14, de 16 y de 18. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí? Miremos de nuevo nuestro amigo aceite de coco. Tiene un gran porcentaje de grasa saturada, como vimos, casi 90%, pero el mayor porcentaje proviene de este que son 12 carbonos. Hablábamos que 12 carbonos estaríamos hablando de una cadena media, ¿cierto? De una cadena largo medio. Entonces son ácido graso saturado de cadena media. Y se han encontrado grandes diferencias entre si son saturados de cadena corta, media y larga, encontrando para los de media y larga menores efectos y para los de cadena corta mayores efectos. Miremos el de palma. El de palma tiene una gran concentración de ácido palmítico, sí. Gran parte de la saturada proviene del palmítico. El resto pues será una parte de lo que tiene de poliinsaturada. En los otros ya tienen menos porque como vimos soya, oliva, tienen más insaturadas, por eso nos han dicho que son aceites más positivos. Tienen además otras propiedades como es resistir más temperatura, ¿cierto? Entonces para que tengamos presente. La mantequilla, ¿cierto? Grasa láctea, la vaca, tiene un porcentaje de ácido palmítico dentro de esta composición de mantequilla. Estamos hablando acá de unas composiciones generales. Esta fuente de datos es de una base de datos también de Europa. A veces tenemos muchos tipos de mantequilla también, ¿sí? Y para los diferentes tipos de carnes podemos tener diferentes composiciones también de acuerdo a la alimentación del animal, teniendo en algunos pescados que nos han dicho como el salmón, la trucha, el arenque, menor composición de grasas saturadas, porque por eso es que nos dicen que a veces son más positivos, porque necesitamos más ácidos grasos poliinsaturados de los que tienen dobles enlaces. Y entonces, ¿cuánta cantidad hay en lo que tú comes? Puedes ver aquí 10 alimentos principales que involucran, por ejemplo, aguacate, tofu, ¿sí? Macadamia, fish, y uno diría, ah, bueno, como grasas positivas. Hay dos aspectos aquí. Uno, el aporte por porción. Si tú miras, entonces uno diría, bueno, el aguacate, me han dicho que es grasa positiva, sí, normalmente en una porción o por un aguacate pequeño, ¿cierto? Que llegue a pesar más o menos unos 200, 150, 200 gramos, ¿cierto? El aguacate chiquito. Entonces tiene un aporte significativo de grasas, pero mayor predominante en insaturadas, ¿cierto? Además de esto, ¿qué más tenemos? El salmón, por supuesto, una porción o un filete ya
grandecito de 180 a 200 gramos me aporta una gran cantidad, pero también más insaturadas, por decir así. Así lo vemos también para el aceite de linaza, para el chocolate negro, los amantes del chocolate, por aquí que están presentes también. La cantidad también, pues el chocolate negro puede tener un porcentaje para ciento de grasa. Entonces hay dos cosas aquí. El aporte por porción, si miramos, normalmente estamos en aportes de 24%, 21%, hay de 8 y 15%, ¿cierto? Es importante la porción, por más de que sea una grasa positiva, habría que tener cuidado de no excedernos en el día, porque por supuesto todas las grasas de todo tipo nos aportan calorías. Y el tipo de grasas, ¿cierto? Predominantes aquí, muchas insaturadas. Y aquí tenemos otros 10 alimentos altos en grasa. ¿Qué tenemos aquí? Alto aporte por porción, sí, mucho, incluso del 105%, es decir, muchas veces una sola porción me podría cubrir toda la grasa del día, ¿cierto? Para el caso de este ejemplo. Y el tipo de grasas. Mayor predominancia en muchas veces, grasas saturadas de cadenas cortas, pero en especial aquí hay otra problemática, las grasas transproducidas industrialmente. Las grasas transproducidas industrialmente en muchos procesos de cocción, en especial en estos, o que son utilizadas grasas hidrogenadas o aceites parcialmente hidrogenadas para la preparación de algunos de estos productos que vemos en pantalla, pues es lo que hacen que además de que acá podamos tener una predominancia de grasas saturadas, pueda haber más de grasas trans y que las puedan hacer, por supuesto, pues más cuestionables en términos de salud y nutrición, ¿cierto? Eso es lo que queremos explorar. ¿Cuál es la evidencia? Las recomendaciones nutricionales y de consumo. ¿Cuánto necesitamos versus cuánto consumimos? Ya miramos esas porciones que posiblemente nos aportan, pero entonces, si esa porción es mucho o poquito, es porque yo cuánto necesito. Pues aquí tenemos una parte de las recomendaciones de ingesta. Esta preferencia está para Colombia, pero nuestras recomendaciones están alineadas y se hizo muchas veces un proceso de validación y ajuste a partir de recomendaciones también internacionales. Estoy segura y estuve confirmando ese dato. Para diferentes países latinoamericanos manejamos valores no tan distantes. Miremos aquí la cantidad en gramos al día de grasa, ¿sí? ¿Qué tantos gramos al día de grasa? De grasa total estamos de 44 a 78 gramos en una dieta de 2.000 calorías para adultos. No nos podemos ver para cada grupo poblacional porque si no aquí, si podemos amanecer hasta mañana, quedaríamos hablando de grasas. ¿Qué más tenemos? En grasos poliinsaturados nos hablan de cerca de 11 a 22 gramos, más estos de aquí estaríamos hablando, sí, poliinsaturados discriminados por omega 6 o por omega 3, ¿sí? Ácido graso linoleico o linolénico. Ácidos grasos saturados se recomienda menos a 22 gramos. Ahora, hasta el detalle de las recomendaciones, pues no se ha llegado porque es bien complejo de decir, bueno, pero grasas saturados que sean cortos, medianos o largos, no, pero sí que no sean tampoco en exceso, que puedan predominar las poliinsaturadas un poco más o que haya un mejor balance. Y grasas trans, hay recomendaciones de países incluso que ya están en 0 gramos, solamente que hay que reconocer que en nuestra dieta hay grasas trans naturales y artificiales. Y la parte del colesterol. Muy bien, ¿cuánto estamos consumiendo? Para esto, y como estamos en diferentes países de Latinoamérica, bienvenidos todos que están desde México, desde Chile, de Argentina, en donde han estudiado mucho las grasas. Entonces, tenemos que reconocer que Latinoamérica tiene unas diferencias culturales. Somos como muy parecidos y muy unidos como hermanos, pero también nuestras partes de tradiciones y consumos han cambiado y se han diferenciado. Por eso, en un estudio que nos da precisamente de la carga global de enfermedad, discriminó los datos para Latinoamérica Central, Caribe, Andina, identificaron Latinoamérica de altos ingresos en esta región y Latinoamérica tropical. Así está la clasificación para este estudio global de carga. Por supuesto, puedes ver las referencias para que puedas seguir profundizando al respecto. Vamos a ver entonces los que estamos aquí en Colombia, estaremos dentro del grupo de Latam Andina. Las personas que ya vienen de otro país, por supuesto, ubiquen también en dónde estarían, en qué tipo de Latinoamérica, de acuerdo a una discriminación del estudio global de carga de enfermedad para encontrar nuestros datos. Sigamos avanzando entonces. En consumo de grasa total tenemos esta referencia que nos habla qué tanto consume en el mundo y mira que se segmenta por colores, en donde teníamos regiones más rojas en caso para grasa total, en donde pueden exceder o consumir un alto consumo por encima casi del 40-50% de la energía total,
en cuanto a consumo de grasas, altos consumos, ¿sí? Si no veamos nuestra parte de Latinoamérica, nosotros estaríamos entre consumos medios a bajos a muy bajos, ¿cierto? ¿Qué tanto la recomendación sería? Pues hablamos de 44 a 78 gramos en el día. En el mundo hay un promedio de 79 gramos al día, pero hablar de un promedio, pues no, siempre es importante mirar a profundidad nuestra región, nuestro propio país. Para Colombia normalmente tenemos un dato entre el 90 y el 2007, de que hemos pasado de 59 gramos a 72 gramos al día, ¿cierto? Pero más que cantidad, más que grasa total, acordémonos que es mejor decir, pero ¿qué tipo de grasa? Ahí sí, entonces empezamos a profundizar. ¿Qué tipo de grasa estamos consumiendo en Latinoamérica? Miremos frente a grasas saturadas. No tenemos discriminación exacta para consumos de saturados de cadena corta, mediana o larga, pero sí tenemos un total de grasas saturadas. De nuevo, entonces diríamos, ok, Latinoamérica pareciera no estar tan mal frente a otras regiones del mundo, ¿cierto? Con unos porcentajes de energía que se recomienda que sean por debajo del 10% y que representarían en varios países que están por debajo del 7%. No obstante, a diferencia de este estudio referencial que nos da unos datos comparativos, un dato ya propio nacional, por eso revisemos nuestras propias encuestas, para Colombia nos da que la cuarta parte de la población sí se excede en el 10% de grasa saturada, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que ir a los detalles, a nuestra región, a nuestras particularidades para reconocer. Seguramente, claro, al hacer muchas veces una extensión de datos, nos dan ciertos porcentajes, pero considerar que la cuarta parte de población colombiana se excede en grasas saturadas, se podría explorar mucho mejor porque tendríamos también que ver qué tipo de grasas saturadas. Y frente a las grasas como omega 3, las poliinsaturadas y trans, tenemos otra referencia. Recién también salido el año del horno, este estudio salió el 2019, justo el año pasado. Lancet lanzó una gran evidencia sobre los efectos de los riesgos dietarios sobre la salud, ¿cierto? Entonces nos está hablando del consumo y aquí sí estamos en esa diferenciación entre el global, para lo que tú ves en gris, primera columna omega 3, segunda ácidos grasos poliinsaturados, otros ácidos grasos poliinsaturados y la última trans. ¿Qué podemos ver aquí? Línea punteada en cada gráfica, lo que sería la recomendación. Línea punteada, lo que sería la recomendación. Y lo que está a partir ya de normalmente la línea cuando pasan ya mayores excesos o mayores riesgos para la salud, causando más mortalidad, más enfermedad. Ubiquémonos aquí de nuevo, de acuerdo a lo que hemos dicho. Eres de Latinoamérica, Caribe, Andina, Central, de Latam Sur, ¿cierto? Y frente al global, ¿cómo estamos? Aquí vamos a encontrar en la parte de los que tenemos aquí como verde turquesa, ¿cierto? Latinoamérica, Caribe, Andina, Central. Es importante encontrar esas diferenciaciones. Mira esa, para el caso de omega 3, cómo se da una diferenciación entre tropical, ¿cierto? Claramente un mayor consumo o acceso a ciertas fuentes de omega 3, los pescados tal vez, los mariscos, consumiendo una cantidad de omega 3 frente a otras partes de Latinoamérica. En Latinoamérica Sur también, Chile y Argentina, con un muy buen consumo. En poliinsaturados sigue también llevando la buena ventaja Latinoamérica tropical, Latinoamérica Sur, aquí tenemos frente a la parte global, y otros países, Latinoamérica andina y central, un poco menor consumo. Y casualmente, cuando llegamos a las trans cambia la cosa, un poco todo lo contrario. Entonces en grasas trans aquí sí viene a tener mayor consumo Latinoamérica andina y Latinoamérica central, ¿cierto? Mayores consumos excediendo lo recomendado de ácidas grasas trans, que para este estudio, para involucrar que no fuera riesgo, era máximo un 0.5% del total de grasa, digamos, de energía diaria, ¿cierto? Del total de calorías diarias. Entonces, aquí podemos ver esas diferencias, lo global y, por supuesto, frente a Norteamérica, algunas referencias. Eso es lo que estamos consumiendo, ¿cierto? Si sabemos qué consumimos, vamos a ver cuál es el efecto también que está pasando en la salud. Tenemos algo específico también para Latinoamérica, que estudió la prevalencia del consumo óptimo de los 10 principales de grupos de alimentos en áreas urbanas para 8 países de Latinoamérica, también recién salido del horno, este sí salió en agosto de este año, es una muy buena referencia también publicada, en donde nosotros podríamos aquí tener esta señalización, mira, nueces y semillas, pescado y mariscos. Ellos hablaron el ideal para la prevención de enfermedades cardiovasculares,
¿cierto? No solo cardiovasculares, de enfermedades no transmisibles, involucrando cáncer, diabetes, hipertensión. Consumo de nueces y semillas aunque fueran 10 gramos al día y pescados y mariscos a menos 200 gramos al día. Si tú miras qué tanto porcentaje de las personas tuvieron consumo óptimo, en ninguna parte ves altos porcentajes, ¿cierto? Tal vez lo único aquí en Costa Rica, frente a legumbres, y en Ecuador, frente a legumbres. Pero, pues esto no tiene que ver con grasas, directamente más con grasas, tendríamos las nueces y semillas y los pescados, que si tú ves para todos los países, estuvieron por valores muy inferiores a lo que se requeriría para ese factor protector que nos darían, en especial, ácidos grasos insaturados. También aquí de los pescados y mariscos, bajo consumo por lo general en los diferentes países, en este caso que hicieron parte de este estudio de LANS para Latinoamérica. Entonces, estamos empezando a tener un buen enfoque. ¿Será que tal vez sí tenemos que aumentar algunas grasas positivas para la salud? No solo grasas positivas, sino también otros factores que protegen nuestra salud, ¿cierto? Más que pensar muchas veces, y se está transformando la nutrición y la salud, en la parte prohibitiva, creo que nos falta también un gran énfasis promocional, ¿cierto? Porque hay cosas que nos benefician, como las frutas, como las verduras que también las vemos aquí, pero en términos de grasas, como las nueces y las semillas y algunos tipos de pescados que no estamos consumiendo. ¿Qué más? Bueno, ahora sí, evidencias en nutrición y salud. Ya sabemos que son grasas saturadas, insaturadas, que hay una diferenciación entre ácidos grasos, cadena corta, larga, media, pero ¿cuál es el soporte científico? ¿Qué nos están diciendo realmente que es positivo o que es negativo para nuestra salud? Aquí vamos entonces juntos a entenderlo. ¿Por qué es la importancia de la evidencia? ¿Qué es evidencia? Pues la evidencia en el último año nos ha marcado decisiones de fondo en los países, que si usar o que no usar tapabocas, que cuándo usarlo, que cómo usarlo. Este es un breve ejemplo, ¿cierto? Sencillamente este estudio evaluó o quiso evaluar cuál es la evidencia del distanciamiento físico o del uso de tapabocas en diferentes escenarios. Muy diferente si es exterior, interior, ventilado, poco ventilado, o si estamos hablando o no hablando, o si interactuamos durante poco o largo tiempo, ¿cierto? Teniendo los mayores o pues digamos mejor recomendación fuerte a tener que adherirse cuando estamos de pronto en espacios hablando, compartiendo en largo tiempo y por supuesto que son poco ventilados. Y si estamos muchas veces en un interior muy ventilado en silencio, no habría inconveniente. Para eso nos funciona, para tomar decisiones en la parte clínica, ha cogido mucha fuerza, por supuesto, siempre toda decisión, que si te dan un medicamento o el otro es porque detrás debe haber una evidencia, y en el caso de este caso, para decisiones de salud pública y políticas públicas para los diferentes sectores, son muy útiles. Entonces, la evidencia en grasas, ¿cómo ha tenido esa evolución? Mira, en el siglo XIX apenas estábamos explorando o reconociendo las grasas como parte de los alimentos, es decir, bueno, hay grasas en los alimentos, que fue cuando se reconocieron los carbohidratos, las proteínas también que hacían parte de los alimentos, y se empezó a profundizar, ¿sí? En el siglo XX empezamos ya a mirar la asociación de las grasas con las enfermedades, entonces, claro, se nos dio una gran transformación a la par de hábitos y del desarrollo también de muchas partes industriales, diferentes ingredientes, diferentes formas de preparar, que también tuvimos ya mayor asociación de las grasas con enfermedades. De alguna forma nos quedó el alto concepto negativo, ¿cierto? Y ya en la trascendencia o lo que venimos nosotros pasando desde el siglo XX a XXI ha empezado a surgir mayores cuestionamientos y una nueva evidencia, un nuevo detalle en no generalizar, sino también decir un detalle de la evidencia según el tipo de grasa. No podemos hablar solo de grasas totales. Así que por eso vamos a ver la evidencia para cada grasa específica. Para empezar a explorar esto, de nuevo vamos a este gran estudio de Lancet de carga global de enfermedad en la parte de factores dietarios. Este estudio nos da 15 factores, tú los ves aquí en la parte central. Primer factor, alto consumo de sal sodio. No es tema de hoy, podríamos verlo otro día. Pero los factores que le siguen y los que te señalé aquí con una lupa, ¿cierto? Lo que le señalamos es porque nosotros queremos precisamente explorar mejor los que tienen que ver con las grasas. De 15 factores, que 5 tengan que ver por lo menos directamente con las grasas, pues tenemos que verlos. ¿Y cuáles son esos? Ya habíamos hablado, dieta baja en nueces y semillas, dieta baja en ácidos grasos omega 3, ¿cierto? Pescados, mariscos, dieta baja en ácidos grasos poliinsaturados, dieta alta en grasas trans,
y dieta alta muchas veces en algunas carnes procesadas que suelen también tener mayor contenido o un alto contenido de grasas saturadas y en algunas ocasiones también de grasas trans, ¿cierto? Pero mira estos primeros, ¿de qué se trataban estos primeros tres? De que tienes que aumentar el consumo de los positivos, ¿cierto? Para tener mejor protección. No se trata tanto precisamente de solo cohibir en algunas restricciones en especial, ya miraremos las conclusiones, sino también de promover las que son positivas para mi salud, de seleccionar mejor los tipos de grasas que consumo. Tenemos este estudio también que consolidó, vamos a ver dos principales metaanálisis que nos logran consolidar como cuál es la correlación directa, por ejemplo, de las grasas dietarias con la mortalidad. Este gráfico es pues muy diciente y uno diría, uy, no, pues tanto las grasas trans y las saturadas aumentan la total de mortalidad. Sin embargo, tenemos que empezar a ver a profundidad cuál es la significancia estadística, es decir, la evidencia científica. Y claramente sí, pues sigue corroborándose y esto seguirá saliendo por un menor riesgo de mortalidad con las insaturadas. Y aquí pues de nuevo visualizamos imágenes para que interiorices bajo los tipos de grasas. Ojo siempre con las porciones de los tipos de alimentos. Aquí tenemos consolidados 4 factores para mortalidad, ¿cierto? Mortalidad total, mortalidad por enfermedad cardiovascular, mortalidad por cáncer y mortalidad por la parte de enfermedades neurodegenerativas que vienen en aumento. Mira por mortalidad total, entonces la que tiene mayor, digamos, significancia estadística, aquí deben haber también varios bioestadísticos epidemiólogos con nosotros, estamos con las grasas trans, ¿cierto? Un intervalo estrecho y con alta significancia para mayor riesgo de mortalidad. Para el caso de cardiovascular, al igual vuelven a participar nuestras grasas trans. ¿Sí? Tenemos aquí otras grasas saturadas, pero no tienen significancia, ni para disminuir el riesgo ni para aumentarlo lo suficiente. Y aquí, para mayor riesgo de mortalidad, tenemos las neurodegenerativas también. En la parte de cáncer, por diferentes tipos de cáncer y por general no se encontró. A lo mejor si se hacen ya unas exploraciones, algunos estudios las han hecho, específico de algún tipo de cáncer, posiblemente encontraríamos alguna especificidad, pero por lo pronto como mortalidad de cáncer general, no. Y todas estas montón de rayitas. Tenemos primera columna grasa total, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Si tú ves, todas tienen tendencia a la baja. Aquí tenemos aquí en el primero, ¿cierto? Todas las causas de mortalidad. Segundo, mortalidad cardiovascular, el corazoncito, nuestro sistema circulatorio. Y la última, mortalidad por cáncer, ¿cierto? Parece, pues no encontramos evidencia suficiente para que el total de grasa tenga una relación directa con mortalidad, sino más bien con disminución de la mortalidad de enfermedades cardiovasculares y cáncer, en especial para grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y se confirma el efecto protector. Recomiendo mucho este estudio porque también está con muy reciente evidencia. Estos fueron estudios clínicos observacionales, entonces también hay que tener cuidado en el análisis que se hace, por eso estoy presentando diferentes fuentes bibliográficas. Aquí tenemos en el mismo estudio también todas las causas de mortalidad, mortalidad cardiovascular y mortalidad por cáncer. Tienes aquí las grasas saturadas a tu izquierda y a la derecha las grasas trans. Entonces, al igual para grasas trans saturadas, ¿qué se consolida? No hay evidencia consolidada científica que demuestre un aumento en la mortalidad por grasas saturadas, ¿cierto? ¿Por qué? Recordemos que aquí no está discriminado por tipo de que si es corta, media, larga, no, sino todas las grasas saturadas. Entonces no hay evidencia suficiente que demuestre ese efecto negativo, a diferencia de las grasas trans. Aquí vemos un poquito diferente, por ejemplo, que uno dice, bueno, pero la sube o la baja o la sube y después la vuelve a bajar, ¿qué pasó? Este posible efecto se puede deber a esa falta de discriminación también a veces entre las grasas trans naturales y artificiales. Cuando se dan unos estudios específicos para grasas trans artificiales o producidas industrialmente, sí hay una mayor evidencia hacia todas las causas de mortalidad, mortalidad por cardiovascular y mortalidad de cáncer. ¿Cómo va esto? ¿Estamos pendientes? Oiga, acá es como que se me pasó el tiempo, yo creo que Claudia ya casi me va a sacar de aquí, ya vamos terminando. Nuevas directrices de acuerdo a la evidencia, grasas saturadas y salud. Esta me encantó, tienen que ver esta referencia porque también es que acabo de salir, yo dije, pues aparte del COVID estuvo muy bien porque fue muy productiva la producción científica en varios términos. Este es el journal, ¿cierto? Del American College of Cardiology,
¿sí? Es muy importante esta referencia porque pues, los cardiólogos especialistas empezaron a mirar a profundidad y a cuestionarse ellos mismos realmente qué es lo que se debe recomendar en términos de grasas saturadas. Este artículo es específico para grasas saturadas frente a enfermedades cardiovasculares. Entonces ellos se cuestionan sobre lo que previamente, ¿qué es lo que se decía? Restrinja todas las grasas saturadas y ya, elimine saturadas, no importaba, nada más. ¿Qué es lo que demuestra la última evidencia ya consolidada por muchos estudios? Ojo, hay efectos saludables de algunas grasas saturadas, en especial las que tienen cadenas medias o largas, y además hay una serie de interacciones intraalimento que pueden tener precisamente diferencial en los efectos sobre la salud, ¿cierto? Porque esto que tú ves, lácteos, algunas carnes pues rojas pero no procesadas, el chocolate negro, pues ellos tienen grasas saturadas, pero ha sido tanta esa complejidad porque hay varios estudios que les han atribuido efectos positivos para la salud cardiovascular que por eso lo están revisando precisamente diferentes asociaciones de cardiólogos. Entonces, ¿qué se concluye? Tenemos una matriz alimentaria compleja, sencillamente aporta diferente parte nutricional, entonces no se puede, digamos, generalizar porque hay diferentes componentes nutritivos y no nutritivos, ¿cierto? Otras proteínas, otros micronutrientes, otros fosfolípidos, otros tipos de lípidos. Y este es un claro ejemplo. Ellos que recomendarían, las nuevas recomendaciones deberían enfatizar en algunas estrategias para que se pueda entender mejor y dar una orientación más precisa, de manera que las personas también se puedan adherir y puedan beneficiar su salud, ¿cierto? Además de esto, pues con un enfoque a mayores ácidos grasos positivos. Este mismo artículo presenta esa gráfica, entonces sustentada porque en los lácteos, queso y leche, mira lo que hablábamos de los números de carbono, ¿cierto? Hay una alta predominancia de ácidos grasos saturados, pero normalmente que tienen una cadena media, el mayor porcentaje, con 16 carbonos. Adicionalmente, ¿qué podría interferir? Pues la presencia de los otros posibles ácidos grasos o compuestos. Esto es lo que sustenta una evidencia reciente, precisamente de este Journal de Cardiología. Conclusiones. Ya estoy acabando, Clau. Las conclusiones que tendríamos, leámoslas juntos en detalle para poder haber entendido que este tiempito cuando uno la está pasando bueno se pasa rápido, pero entendemos, llevámonos hoy un mensaje a nuestra casa. Primero vas a ver qué grasas tienes en casa. Con esto que vimos, bueno, entonces estos son de este tipo, estos son de este otro tipo, y entonces puedes saber qué decisiones tomar en el día a día para cuáles consumir, cuáles, digamos, priorizar y cuáles bajar un poco en la cantidad o evaluarlas mejor. Evaluar mejor lo que compras, lo que consumas, cómo lo preparas. Aquí también estamos con algunos gastrónomos, chefs invitados. Cómo lo preparas es muy importante. Calidad sobre cantidad. Consumimos alimentos complejos y no nutrientes aislados. Mira que va muy acorde con lo que vimos de este Journal de Cardiología. Es fundamental considerar la integralidad del alimento y su calidad nutricional en conjunto, ¿cierto? Hay varios factores y esto es importante conocer. El efecto sobre la nutrición y salud es diferente según los tipos de grasas. El estudio de las grasas y su evidencia científica ha evolucionado y sigue avanzando. Y las personas con enfermedades de base, ojo, todos los que de pronto puedan tener ya una enfermedad de base, deben tener orientación profesional, porque cuando existen riesgos y comorbilidades debe estudiarse cada caso en detalle para definir unas recomendaciones precisas. ¿Qué más tenemos? Las grasas poliinsaturadas tienen beneficios significativos. Claro que sí, esto está más que demostrado. El bajo consumo de nueces, semillas y pescados, fuentes de omega 3 y otros ácidos grasos insaturados, ¿cierto? Como el omega 6, representan un factor de riesgo para la salud. Lo comprobamos con este estudio global de carga de enfermedad, en donde nos aparecen en los primeros lugares. Bajo consumo de estas grasas positivas. Las grasas saturadas tienen efectos variables según su tipo. Las nuevas recomendaciones y directrices científicas están orientadas a ser más precisos y claros respecto al consumo de las grasas saturadas. Y las grasas trans producidas industrialmente son nocivas para la salud. Esta es una evidencia también ya fuerte, consolidada. Existe suficiente evidencia sobre los efectos negativos de las grasas trans y su relación directa con el aumento de la mortalidad, de la morbimortalidad. Urgen medidas públicas para que se llegue a su eliminación y la Organización Mundial de la Salud ya justo el año pasado, antepasado, estuvo y está lanzando y llevando a cabo en los diferentes países precisamente un programa para la eliminación de las grasas trans producidas industrialmente.
La verdad sobre las grasas se seguirá explorando, sí, espero las sigamos explorando juntos. Aún queda mucho camino por recorrer en el conocimiento de nutrición, salud y alimentos. Mira esta imagen tan linda, ¿cierto? ¿Será que tenemos que escoger mejor nuestras grasas? Tener mucho cuidado con la porción. Es importante también la cantidad, por más de que sea una grasa positiva, no te puedes exceder en un balance diario nutricional. De eso se trata. Sigue disfrutando, comiendo rico, teniendo un buen balance. Gracias. Y pues preguntas pueden encontrarme a través de diferentes medios. Aquí yo ya quedo a disposición, Clau. Muchas gracias, doctora Pilar, eh, por tu excelente conferencia. Reiteras algo fundamental y es que cualquier decisión que queramos tomar sea basada en evidencia científica, ¿cierto? Y eso es absolutamente importante. Bueno, tengo un gran número de preguntas en este momento. Pero bueno, voy a tratar de seleccionar porque realmente la audiencia está muy interesada por este tema. Quisiera poner como mi pantalla, pero estoy un poquito Es que nos enredada. Dame un gustan las segundito. grasas, Clau, y se Sí, viene sí, una total. época que hacemos varias preparaciones con grasas y preparaciones típicas, entonces hay muchas preguntas, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, quería poner mi pantalla, pero no lo logré con la pantalla de la presentación del webinar, pero bueno, vamos a arrancar las preguntas así. Doctora Pilar, Sí, la ya la primera estamos es, viendo. ¿ya Dime, está Silvia. viéndose? Sí. Perfecto. Bien, la primera ¿es cierto que si mezclamos omega 3, 6 y 9, estos se inhiben entre sí, inhiben su efecto entre sí? Omegas 3, 6 y 9. No, no se inhiben, o sea, no es cierto porque finalmente en una dieta compleja, compuesta, como te diste cuenta, ¿cómo vas a discriminar incluso en el mismo aceite si te gusta de coco o de girasol, sacar aparte los de omega 6, los de omega 3? Se habla, se habla, pero se ha cuestionado, digamos, es algo que se sigue explorando y no respaldan de todas las asociaciones de cardiología de cierta proporción frente a omega 3 y omega 9 en especial, que se debería, digamos, regular mejor, que se podría, digamos, revisar mejor, pero la evidencia fuerte no nos ha dicho nada al respecto, no inhiben su efecto porque, digamos, creo que más bien en los alimentos que contienen como esa foto que estamos viendo en pantalla, que predominan muchas veces ácidos grasos poliinsaturados, tanto el omega 3 como el omega 6, entonces potencian un mejor efecto para tu salud, ¿sí? Se habla así de una cierta proporción, pero como te digo, esa proporción ya está siendo cuestionado y se sigue revisando, no hay evidencia consolidada. Muchísimas gracias, doctora Pilar. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan favorable es la dieta keto o dieta cetogénica que basa su aporte principalmente en grasas? Ay, este tema es tendencia. Yo justo en estos días estuve revisando eso y les voy a recomendar un estudio, bueno, a través de ILSI les mandaré también uno de los enlaces, porque justo también hay del British Medical Journal una evidencia que consolida no solo la dieta keto, sino diferentes tipos de dietas y sus efectos en salud. Miren, llámese de dieta keto, llámese de dieta vegana, ¿cierto? Porque también se está poniendo mucho en tendencia, o flexi vegetariana. Realmente sí se dan unas evidencias fuertes, al igual que cuando uno habla incluso de ayunos intermitentes, para ciertos tipos de personas, en especial hacia reducción de peso y mejora de los marcadores bioquímicos, por decir, en un menor corto tiempo. No obstante, esas dietas en realidad les puedo decir con total seguridad que tienen que ser muy bien realizadas y muy bien revisadas y muy personalizadas. Sería de mi parte poco ético generalizar a que es una dieta óptima, que uno diría, ok, es una dieta óptima que todos deberíamos consumir, porque no es así. Cuando se habla de dietas tan especializadas, hay que ver cada caso especializado y personalizado. Sí ha demostrado la evidencia de efectos, como les dije, marcadores bioquímicos y disminución de peso,
pero cada caso tiene que ser estudiado porque tú tienes que mirar también cómo está el resto de tu parte cardiovascular, tu integralidad, tu masa muscular, tu masa grasa, cómo están tus otros marcadores de vitaminas y minerales, cómo estás de vitamina D, de hierro, de calcio, ¿sí? Entonces, veámoslo un poco más integral, más antes de pensar en dietas estrictas, y si tienen evidencia para ciertas personas, por eso se podrían recomendar siempre y cuando tenga una orientación personalizada. Excelente, doctora Pilar, hacer un llamado a eso, ¿no? A que se aborde o se revise, se analice el tema de una manera integral, no asuntos o aspectos de manera particular en cuanto a dieta se refiere. La siguiente pregunta dice, ¿cuál debe ser la proporción de ácidos grasos omega 3 y 6 para obtener el efecto a nivel cardiovascular? Sí, es lo que te digo, precisamente esa proporción se viene hablando mucho, algunos autores han hablado de un 5:1, ¿cierto? O sea, manteniendo unas mayores cantidades, pero yo estuve, digamos, como que en conferencias previas que había hecho, había encontrado una evidencia, pero para esta última, de nuevo lo revisé y la evidencia está muy cuestionada. Se le está apuntando por lo mismo de lo que estamos hablando. No consumimos un producto como un nutriente aislado, se consume en términos de alimentos como alimentos compuestos, estos que están viendo en pantalla, un salmón, un aguacate, unas almendras, como alimentos compuestos que tienen, en los cuales predominan poliinsaturados, tanto omega 3 y omega 6. Ya es diferente, muy diferente, ojo con eso, el uso clínico para la reducción de marcadores bioquímicos, las personas que tienen una dislipidemia, las personas que tienen hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, en las cuales sí podrían requerir ciertas, digamos, dosis que se han comprobado en la parte de suplementos, pero porque son personas que ya tienen una enfermedad de base, pero aquí cuando estamos hablando a partir de los alimentos, por eso se ha cuestionado más esa proporción, por esa integralidad que hay a partir de un alimento de diferentes tipos de grasas. Perfecto, muchas gracias. Aquí viene otra pregunta también que es específica para un tipo de aceite y dice, a ver, yo entiendo perfectamente y comparto además la posición de hacer un manejo integral y un abordaje integral, pero voy a compartir esta pregunta que nos ha llegado. Teniendo en cuenta que el aceite de coco, en el aceite de coco, como ha presentado, predominan los ácidos grasos saturados, ¿se recomienda o no su consumo? Y si es el caso de que se recomiende, ¿qué métodos de cocción son los mejores y en qué cantidad si se está utilizando un aceite de coco? Uy, sí, el aceite de coco se puso de moda. Yo tengo que admitir que durante un tiempo fui contradictoria frente al aceite de coco por lo de las grasas saturadas, pero digamos, como siempre, uno se tiene que actualizar en términos de nutrición y salud y digamos que entré a ese detalle. Y ese detalle de lo último que ha mostrado la evidencia, como vieron para el aceite de coco, predominan sí grasas saturadas, pero cadena media larga. Entonces, si ustedes lo están optando como parte de su alimentación como una opción, eh, no hay ningún inconveniente. O sea, si vas a utilizar ese tipo de grasa para la preparación en casa, la puedes usar, el aceite de coco. Ahora bien, las cantidades y los métodos de cocción, al ser esta parte de grasas, suelen tolerar un poquito, tienen unos puntos de función y de temperatura que suele tolerarla mucho. Ahora, de todas formas, independientemente de que sea la grasa más positiva del mundo, llámese, por ejemplo, los que tienen unos mejores perfiles, como un aceite de oliva, de linaza, ¿cierto? Independientemente de eso, ojo porque lo que hablamos al final, las cantidades, no nos podemos exceder, no que porque sea aceite de coco, yo me voy a poner a fritar todo y a usar todo. Tú lo puedes utilizar como nueva alternativa, ¿cierto? Es una grasa que te da un fácil manejo, incluso para preparar postres, manejo horneado, para si lo quieres utilizar ya para el uso casero, la preparación del arroz, de un huevito frito, ¿sí? Pero las cantidades de grasa en general, de un mismo aguacate incluso, tenemos que controlarlas. Nosotros necesitamos máximo, digamos, una persona de 2.000 calorías, un consumo de 65 gramos al día de grasa. La invitación aquí, mira las etiquetas. Ya entonces vas a mirar las etiquetas que tienen diferenciadas sus tipos de grasas, pero también la cantidad de grasa. Y bueno, y la porción, porque es que si yo me pongo a usar cada vez que voy a preparar unas, así sea,
ah, no, yo lo voy a hacer con 3 cucharadas de aceite de coco, creo que sí te podrías estar excediendo si te preparas a tu desayunito el huevo frito con unas 2 o 3 cucharadas de aceite de coco y que porque sea aceite de coco vas a consumir altas cantidades, no. Incluso el maní y las almendras tienen normalmente una porción promedio de 30 gramos, entonces sí debemos cuidar las porciones mucho. Perfecto, muchas gracias, doctora Pilar. La siguiente pregunta es sobre tecnología y habla de los procesos, en cuanto a los procesos de interesterificación comparado con hidrogenación, ¿cuál sería el mejor de ellos? Esa es la pregunta. Los procesos industriales que han demostrado, porque digamos el mundo de las tecnologías de grasas ahorita están incursionando en cómo eliminar esas grasas trans que se están volviendo de forma mandatoria en varios países, entonces están procurando otros métodos. Entre ambos métodos, el que podría dar un mejor perfil al final sin afectación de las personas sería más relación con interesterificación más que hidrogenación. La hidrogenación, la aniquilación, vienen atribuyendo pues al final un perfil lipídico más nocivo y con mayor cantidad de grasas trans. Entonces, de hecho, la interesterificación, y hay varios tipos de interesterificación, podría ser una de las alternativas que hoy en día están optando diferentes industrias de grasas y aceites para dar nuevas soluciones frente a estas necesidades de la población que debe eliminar las grasas trans producidas industrialmente. Perfecto, muchísimas gracias. Hay otra pregunta, son muchas las preguntas, como te acabo de mencionar. Tenemos Hay otra tiempo, yo pregunta, me quedo, yo me quedo, claro. otra pregunta muy interesante. A nivel, tú como experta a nivel de Latinoamérica, ¿cuál o cuáles universidades o institutos de investigación podrías compartirnos como referentes en grasas? Uy, como referentes en grasas, pues la verdad conozco más desde la parte aquí de Sudamérica y varios, pues solamente tengo que recomendar en Colombia, en mi país, la Universidad Nacional de Colombia viene posicionando en el Instituto Colombiano de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Ellos manejan varias líneas de manejo de grasas y manejan, por ejemplo, unas alianzas interesantes que han hecho con el Instituto Amazónico Sinchi para la exploración, por ejemplo, de semillas como el Sacha Inchi. Entonces, debo reconocer allí están haciendo un gran trabajo, cuentan con muy buenos equipos y digamos un personal técnico, científico de alta calidad. También hay que reconocer el trabajo que aquí en Colombia ha hecho la Universidad de Antioquia, está muy fuerte y también allá sus dependencias de ciencia y tecnología de alimentos tiene diferentes posgrados y están trabajando muy fuerte. Hicieron incluso un estudio exploratorio propio para Medellín de algunos grasas trans en aceites que utilizaron otra vez como muestras diferentes de calle, eso para Colombia. Y en Sudamérica, bueno, en el resto de Sudamérica que conozco un poco como varía la parte de la Universidad de Chile, es muy fuerte, y allá sí han predominado muchos estudios importantes y posicionado la parte de las grasas, en especial son muy buenos y muy especializados en las grasas insaturadas, entonces la Universidad de Chile podría decir que se posiciona, y en México, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, por los procesos que, como ustedes vieron la evidencia, hay una alta carga epidemiológica y de salud pública allí, entonces en la UNAM vienen trabajando diferentes alternativas desde el estudio de la materia prima hasta los procesos tecnológicos. Esas podría decir, pero creo que podría estar pecando por dejar otras por fuera. La Universidad de Sao Paulo es excelente. Esta fue una pregunta difícil porque uno dice, bueno, se me quedan algunas por fuera. Bueno, ahí mencioné las principales que han consolidado diferentes artículos y evidencias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Pilar. Bueno, hay otras preguntas que creo que incluso abrirían el espacio para un siguiente webinar. Desde ILSI Norandino queremos darte las gracias por habernos apoyado con esta excelente conferencia. Gracias por el aporte y la actualización científica de tan alto nivel que nos has dado en esta ocasión. A todas las personas que se han conectado, muchas gracias. Espero que continúen con nosotros. Seguramente tendremos un siguiente webinar para continuar con esta temática tan interesante. Esperamos poder contar con Un la doctora Pilar. conversatorio, Claudia, con varios, un conversatorio que podamos tener varias discusiones. Claro que sí, así será. Y muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.
Gracias siempre por esa disposición tan importante para enseñar. Toda mi admiración hacia ti, ya lo sabes, profesionalmente te tengo gran admiración y me encanta la manera como puedes volver tan simple el lenguaje complejo que de alguna manera manejamos los profesionales de la salud, y eso me parece que es un gran valor. A ti y a los Nuevamente, asistentes, Claudia, y a Pilar, el equipo técnico del sí que nos estuvo acompañando fuertísimo en esta sesión. Gracias a todos. claro que sí, que tengan un final de día muy feliz y que estén muy bien. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias. Feliz Navidad. Vale, chao. Chao.